Gracias por continuar con nosotros en su programa CEI en Contexto con el tema sobre las mujeres. Y bueno, comentaba Lucero hace un momento, comentabas que cuáles eran los propósitos de esta ley reglamentaria del artículo 4 constitucional de igualdad de hombres y mujeres. Y sí, muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo son estas leyes? O sea, ¿qué dicen, no? Claro. Y cómo se pueden echar a andar. Claro, las leyes son un piso que deben tener, o sea, de dónde partimos y que como país incluso esté reflejando ese sentimiento. Ya está en vigor a partir del 3 de agosto del año pasado, es decir, se publicó todo este proceso de aprobación, presentación y ver que de una cámara a la otra se pase, no es sencillo. Y ver que esté presentada correctamente, qué dudas tienen, y luego la diversidad de partidos. Entonces todo eso puede ser complejo. Sin embargo, cuando se dan las cosas como esta, pues lo que sigue es la aplicación, la difusión, el conocimiento, y lo que a grandes rasgos es la ley de igualdad, es el presentar 3 propuestas. Que se cree un programa nacional donde esté incorporada la visión de género como una categoría de análisis, como una visión, un enfoque que no tiene que ver solamente con una institución, y el que se estipula la coordinación entre estados, municipios, para poder bajar hasta allí, no solamente las políticas, los programas, los recursos. Se habla también de presupuesto. O sea, que baja hasta nivel de municipio. Que baje hasta los municipios. Eso es muy importante, no es que a nivel federal es. Exactamente, si es una ley general, aquí se habla de convenios de coordinación entre las dependencias, entre los sectores, involucra al sector social, privado, público. Se crea un sistema, ¿qué es esto? Es todo un cuerpo alrededor de el reconocer que hay desigualdades, que todavía hay discriminación, que hay violencia, que hay en temas laborales, económicos, políticos, sociales. Se reconoce las medidas positivas, afirmativas, temporales o cuotas, no se consideran ya anticonstitucionales o discriminatorias para el otro sexo. Ahí se definen términos para que las controversias de los estados, hay estados que fíjate que a veces surge esto siempre, en los estados la idea está, y muchas veces, muchos años atrás, algunos estados ya manejan la paridad, no solamente para sus cargos, sino también para los cargos administrativos. Pero todavía en las presidencias municipales, ahí somos 3.7%. Imagínate. Mujeres en comparación con los hombres. Una cuestión nomás, perdón. Cuando se habla de que atraviesa, ¿no? Decías, es transversal, y que tiene un sentido de género, creo que fue la palabra que utilizaste, o un enfoque de género, exactamente. Digamos, esto es mucho más útil de lo que uno podría pensar. Se me ocurre lo siguiente, a ver si estoy en lo correcto. Es, por ejemplo, decir, las estadísticas que levanta el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que son de todo tipo, desde ingreso-gasto, participación laboral, etcétera. Al decir que tiene un enfoque de género, quiere decir que se tiene que distinguir entre quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Datos desagregados. Exactamente. Y eso te permite entonces obtener mucho más fácilmente un diagnóstico, poder entonces encontrar políticas, bueno, primero saber qué tan mal están las cosas y por lo tanto encontrar políticas. ¿Es así a lo que se refiere? Y cuando se habla, por ejemplo, de presupuesto con enfoque de género, otra vez, ¿exactamente a qué se refiere? No es solamente etiquetar recursos para mujeres, que a veces se ha pensado en ello, sino es precisamente todo un enfoque de ver el presupuesto para determinada acción, programa, qué efectos va a tener diferentes, positivos o negativos, para unos y para otros. Entonces el análisis es mucho más profundo. Sí. Es como la parte ambiental, digo, exacto, ¿no? Cuando se habla de un presupuesto del medio ambiente, dice, bueno, ¿qué impacto va a tener en términos ambientales el que se construye esta carretera, por decir? Aquí sería, entonces, el impacto sobre el género, digamos. Exactamente, considerar
la participación, las necesidades, las tendencias incluso, ¿sí? Y lo que hemos avanzado es que ya hay estudios, ya se puede hablar de investigaciones también que nos demuestran que donde se focalicen estas desigualdades, esas injusticias, y no se haga una acción, por más que queramos tener mejores resultados, vamos a seguir rezagados. Entonces es un desarrollo de toda la sociedad en todos los temas. Es bajar lo que son instrumentos internacionales ya firmados por nuestro país, como la CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación en contra de las mujeres. Es la Carta de Derechos a nivel internacional de las mujeres en todos los países que la han ratificado, y prácticamente es ponerla en aplicación. Es complejo hasta cierto punto porque hay que definir cosas, hay que capacitar al personal, ¿sí? para todo esto. Por ejemplo, la ley de violencia, que también es la recientemente aprobada, publicada, y que viene siendo, estas dos leyes vienen siendo las leyes conjuntas con perspectiva de género, que realmente no es taparle o ponerle un parche a otra ley, sino por eso son leyes específicas y especiales, ¿no? Mari Carmen, en el corte hablábamos de que tú veías que una dificultad importante va a ser su aplicación de esta ley o de estas dos leyes. ¿Por qué ves eso? O sea, ¿dónde ves tú los obstáculos? Primeramente, la coordinación de todos los sectores que entrarían para la ejecución de la ley, porque efectivamente requieren de capacitación. Es decir, si uno de los funcionarios no está sensibilizado de la necesidad de esta ley, simplemente no le va a hacer caso y tal vez no ejecute lo que tenga que hacer. Y desde ahí van a ser procuradores o procuradoras, ministerios públicos, policías y todo lo que está involucrado para el ejercicio. Si no hay una sensibilización de la necesidad de la ley y por qué hay que evitar la violencia, la ley no va a ser más, ¿sí? Yo creo que a veces nos quedamos cortos, por ejemplo, con los comerciales, ¿no? Ya nomás se va a golpear a fulanita después de esta ley. Seguro, bueno, a lo mejor a la fulanita, a la señora no la van a golpear, pero el señor va a golpear a otra señora, ¿sí? La ley contempla la ley de violencia. Sí, la ley de violencia contempla que sean atendidos los agresores para evitar la violencia. Pero esto no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque en primera es cómo vamos a convencer al agresor de que reciba una orientación para disminuir la violencia, y no digamos para erradicarla, para disminuirla, ¿no? Que se reconozca como agresor. Entonces, todos esos elementos que nuevamente se vuelven a cruzar con cuestiones de tipo cultural, ¿sí? Porque va a traspasar el que, los hombres, muchos de los hombres también han crecido en familias violentas y para ellos no es malo, o sea, no es que sea un tipo o un sujeto malo, es que así vive. Se me ocurre que efectivamente es difícil echar a andar, se necesitan instituciones mejor adecuadas, personas que estén sensibilizadas, capacitación, en fin. Y recursos, y que los funcionarios pues compren la idea, al final de cuentas, ¿no? Y voluntad política. Voluntad política también. ¿Existe algún tipo de institución social, digamos, no gubernamental, que pudiera de alguna manera monitorear el que esto se esté llevando a cabo? ¿Existe en México? Bueno, para la ley de igualdad propuse un